Bueno, estudiante, en el día de hoy vamos a hablar ya específicamente cómo se construye o cómo se elabora un diseño teniendo cierta información. Entonces, estoy en la última parte de la guía de la actividad número 1, donde hablamos de los circuitos lógicos combinacionales. Entonces, bien, para hacer un diagrama circuital o para hacer un diseño en digitales, tenemos que tener una de las tres informaciones que tenemos acá, ya sea tabla de verdad, función booleana o circuito lógico. Es decir, teniendo uno de los tres, podemos construir los otros dos. Vamos a repasar lo que es la tabla de verdad. Como yo les digo a ustedes, la tabla de verdad son las posibles combinaciones que tendrá el diseño en función de sus entradas. Entonces, por decir algo, la más grande que podemos tener es la de 16 combinaciones con 4 variables, ¿sí? Entonces, al tener 4 variables, estas son las 16 posibles combinaciones. Ahora bien, las entradas, que son estas, siempre van a ser las mismas. Si ustedes pueden observar, cuando son 16, son 8 ceros, 8 uno, 4 ceros, 4 1, 4 0, 4 1, después pasamos a 2 y después 0 y 1, 0 y 1 intercalado. Ahora bien, cuando estamos hablando de función booleana, no es más que la expresión matemática de la álgebra de Boole. Entonces, yo lo que quiero es que ustedes se identifiquen. Recuerden que si está más es una compuerta OR, si es por es una compuerta AND. Si esa variable está negada es una compuerta NOT. Entonces, por decir algo, aquí hay una compuerta OR, primero está la NOT, que para negar la B, después viene la OR para sumar A más B negado, y después viene otra NOT que va a negar esta compuerta OR. Bien, es más o menos eso es lo que yo quiero que ustedes se ubiquen ya al visualizar la función. Ahora, cuando hablamos de un circuito lógico, este es un diagrama lógico. Recuerden lo que yo les dije a ustedes que, bueno, al finalizar la guía, tenía que investigar los circuitos integrados 7400, 7408, 7432, 7486, 7404. Entonces, cada una de esas compuertas lógicas, al igual que la NAND, ¿sí? O la XNOR, ¿sí? Cada una de esas compuertas tienen unos códigos para utilizarlo en Proteus. En este examen van a utilizar Proteus para hacer los diseños. Ahora bien, volvemos otra vez. Vamos a este diagrama o este circuito lógico que tenemos acá. Dice que la función es A por B negado más A negado B más A por B. Entonces sería, vamos a ir al primero. Entonces, si ustedes observan, son tres compuertas. Primero que todo, hay dos nots, porque niega primero aquí a B, niega A. Hay tres productos, por lo tanto hay tres AND, y a su vez hay una OR que va a sumar esas tres AND. Entonces, primero, A, B negado, A, B negado, niega la compuerta NOT, ¿sí? La multiplico, este producto. Ahora después viene A negado B, A negado B, y después viene el producto A, B. Esos tres los sumo con una OR, ¿ok? Eso es para que ustedes más o menos vayan visualizando. Ahora, cuando hablamos de min términos y max términos, cuando hablamos de min términos, siempre, siempre, siempre vamos a relacionar las compuertas AND y NOT. Cuando estábamos hablando de max términos, es la compuerta OR y la compuerta NOT. Cuando estamos hablando de min términos, sería, aquí hay un ejemplo, A, B, C negado. Fíjense que max término sería X más Y más Z, por decir algo. Suma de mi término significa la compuerta AND y voy a sumar esos mil términos. Ahora, producto de más términos es
que primero sumo y después multiplico esos términos. Bien, ahora sí vamos a la guía donde vamos a relacionar estos diseños. Entonces, como les había explicado en la guía anterior, un circuito combinacional significa que su salida únicamente depende de sus entradas en un determinado instante. Inicialmente debemos tener en cuenta que en los circuitos que tenemos tres tipos de información. Como lo dije anteriormente, tenemos o la tabla de la verdad, o la función booleana, o el circuito lógico. Teniendo uno, podemos deducir los otros dos. Entonces vamos al caso número 1, teniendo la tabla de verdad. Entonces, teniendo la tabla de verdad, ¿cómo deducimos el diagrama lógico circuital y cómo deducimos ya lo que compete a la función booleana? Entonces, aquí vamos a trabajar con min términos, ¿sí? Es decir, con la compuerta AND y la compuerta NOT. Entonces, vamos acá. Observamos la tabla, ¿sí? Y vamos a analizar que vamos a determinar esto. Cuando es 0 es un valor bajo. Cuando es 1 es un valor alto. Vamos a seleccionar las salidas cuyo valor es alto o activo. Bien, entonces vamos a identificar desde la primera combinación hasta la última. M0, M1, M2, M3, M4, M5, M6 y M7. Una vez que la identifiquemos, vamos a seleccionar los valores altos que están en la tabla. ¿Sí? Sería M1, M3, M4 y M7. Vamos a obviar o a no tomar en cuenta los valores bajos, que sería M0, M5 y M6. Ahora, creamos la función solo y exclusivamente con salidas cuyo valor es 1 nivel alto, que sería M1 más M3 más M4 más M7. Cada valor tiene una combinación acá. ¿Y cómo la vamos a determinar? Todos los ceros los tomamos como negados y todos los unos los dejamos de esa misma manera. Es decir, específicamente M1 ¿cómo sería? A negado, B negado, C. M3 ¿cómo sería? A negado, B, C. M4 ¿cómo sería? A, B negado, C negado. Y aquí sería A, B, C. Bien. Y eso es lo que se explica acá en la guía. ¿Sí? M1 sería A negado, B negado, C. A negado, B negado, C. M3 sería A negado, B, C. M3 sería A negado, B, C. Y M4 sería A, B negado, C negado. M4 sería A, B negado, C negado. Y M7 sería ABC. Bien, ya teniendo eso, ahora ya tenemos la función de álgebra booleana. Bien, vamos entonces, fíjense esto. Estas son compuertas AND o compuertas multiplicadoras. ¿Cuál? Estas que están acá. A, B negado C. Para este ejercicio son 4 que fueron extraídas de la función de la salida en forma de min término. Ahora, cuando vean el signo más es función de la compuerta OR o la sumadora. Y el número de signos indicará las entradas que tendrá esa compuerta. ¿Sí? Por lo tanto, aquí sería una compuerta OR con ¿cuántos productos? Entonces sería 1, 2, 3, 4. Bien, entonces sería 4 entradas de esa compuerta OR. Ahora, creamos el circuito lógico de esta tabla. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a observar cada uno de los términos. Es decir,
El primero es A negado, B negado, C. A negado, B negado, C. Y así sucesivamente construimos los otros. ¿Sí? Aquí ya están construidos los otros tal cual como lo estoy diciendo. Y una vez que ya tenga construido, lo que vamos a hacer es unirlos. Y este es el diagrama lógico circuital de esta función booleana que tenemos acá, junto con esta tabla de la verdad. Bien, entonces ya tenemos las tres informaciones. Tabla de verdad, diagrama lógico circuital y función booleana. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? Ya ahora dice, nota, observen los puntos o nudos, guíense por allí y sigan el recorrido. Si es necesario, amplíen la imagen y el documento se los envíe en PDF. Con esa razón, amplíen y observen. Ahora fíjense, caso número 2. Deducir la tabla de verdad y su circuito lógico teniendo la función booleana. Entonces tenemos aquí la función booleana. ¿Qué quiere decir? Igualmente lo vamos a hacer por min término. ¿Qué quiere decir esto? Que este vale 0, que este vale 0 y este vale 1. Ojo, que cuando la combinación sea 0, 0, 0, su salida es 1. Recuerde que siempre los min términos vamos a tomar los 1 para la función booleana. Aquí sería 0 y 1, pero no tengo z. ¿Qué quiere decir eso? Que con que aquí, con que x sea 0 y y sea 1, no importa cómo sea z, su salida va a ser 1. Y aquí sería que las 3 estén en 1 para que su valor sea 1. Vamos a mirar aquí la tabla. Entonces sería la combinación 0, 0 es 0. Aquí va a ser 1. Aquí sería 0, 1. Z puede ser 0 o puede ser 1 y su valor va a ser 1. Y los 3 en 1, su valor va a ser 1. ¿Qué quiere decir eso? Construyo la tabla, recuerden que esto es fijo, las entradas, pero las funciones aquí van a variar. Entonces, si las 3 están en 0, que es la primera, su valor es 1. Si las 3 están en 0, su valor es 1. Y aquí, si las 3 están en 1, su valor es 1. Si las 3 están en 1, su valor es 1. Ah, pero ¿qué pasa con el segundo término? Con que x esté negado con 0 y y es 1, no me importa si z sea 0 o 1, mi salida es 1, es decir, x negado, y. Si z es negado o no es negado, mi salida siempre va a ser 1. Bien, eso es lo que quiere decir. Y construimos, entonces ya tenemos el valor de la función. Ahora vamos a hacer el diagrama circuital. ¿Cómo lo hacemos? Dice, para hacer el circuito lógico, observemos que la función se compone de 3 compuertas AND y una OR. ¿Sí? Eso es verdad, fíjense. Esto es una compuerta AND, esto es otra compuerta AND, esto es otra compuerta AND, pero recuerden que aquí hay una NOT, aquí hay otra NOT, aquí hay otra NOT, aquí hay una NOT, y luego la suma con una OR, quiere decir que a esta OR le llegan 3, tiene 3 entradas, esta AND tiene 3 entradas, esta AND tiene 2 entradas y esta tiene 3 entradas. Primero hay que negarlas las que hay que negar para poder hacer la función. Bien, caso 3. Ah, pero ¿qué pasa si yo tengo, ya no tengo la tabla, ya no tengo la función, sino que me dan el diagrama circuital? ¿Qué debo hacer? Recuerden que la tabla siempre fija. Estos valores siempre son los mismos. Entonces, ¿qué hago yo? Literalmente, correr en frío. ¿Qué significa correr en frío? Vamos a suponer que tengamos el valor de entradas 0, 0 y 0. Entonces, si yo aquí tengo 0, hago el recorrido, la invierto, 0 pasa a 1. Si aquí yo tengo 0, la invierto, pasa a 1. Y si aquí yo tengo 0, ¿verdad? Fíjense, aquí llega 1, 2 y 3.
Entonces, una se invierte. Si aquí tengo 0, pasa 1. Pero aquí multiplica. Si aquí tengo 0, pasa 1. Y si aquí tengo 0, pasa 1. Por lo tanto, aquí mi salida es 1. Y así sucesivamente. Bien. Y eso es lo que está pasando acá, fíjense. Si tengo 0, los 3 en 0, aquí la salida va a ser 1. Ahora fíjense a esta parte. Caso 3. Teniendo un diagrama circuital, deducir la función y tabla de verdad. ¿Qué pasa si yo tengo aquí el diagrama circuital? Entonces, teniendo el diagrama circuital, vamos a deducir la tabla de verdad y vamos a deducir la función. Entonces, ¿cómo deduzco yo eso? Primero que todo, en este caso hacemos lo que se dice programación de correr en frío. Siempre que tenemos un diagrama circuital, para poder determinar ya sea la función booleana o la tabla de verdad, debemos correr en frío. Entonces, vuelvo y les repito, aquí lo hicimos para este caso. Ahora, para este caso en específico, que ya el último caso que tengo este diagrama circuital que es muy diferente a este, entonces, ¿qué hacemos? Vamos al igualito. Aquí son 8 posibles combinaciones. Y empezamos. ¿Qué pasa si tengo las 3 en 0? Vamos a este específicamente. Si tengo estas 3 en 0, ¿qué pasa en la salida? ¿Cuánto daría? Entonces, 0, invierto 1. 0. Y aquí, como son dos entradas, entonces 0, invierto 1. Y aquí es 0. Como es una compuerta AND, vendría siendo 0. Ahora, X, si esta es 0, aquí es 0. Con que exista un 0 en una compuerta AND, su salida es 0. Por lo tanto, es 0. ¿Sí? Y eso es, fíjense, si aquí es 0 y aquí es 0, la respuesta es 0 en la salida. ¿Sí? Eso es lo que yo quiero que ustedes, pues vamos a decirlo así, es como correr en frío. Dice, en este caso hacemos lo que se dice correr en frío. Y sería X negado Y. Entonces, X, aquí sería X negado Y. Entonces, X negado Y, que es la multiplicación. Más, ¿por qué más? Porque aquí está una compuerta OR. La otra sería X, Z negado. Entonces sería X negado Y más Y, Z negado. Bien. Entonces, como es en mi término, recuerden, sería 0 y 1 más 1 y 0. Entonces, se construye la tabla de la verdad. Fíjense que aquí sería X, Y, no importa lo que tenga Z, su valor siempre va a ser 1. Entonces, cuando sea 0 y 1, buscamos 0 y 1. 0 y 1, 0 y 1, no importa lo que valga Z, su valor es 1. Ahora aquí, 1 y 0, no importa lo que valga X, su valor es 1. Entonces sería 1 y 0, 1 y 0, Y y Z, 1 y 0. 1 y 0 solamente está esta combinación. No importa lo que valga X, su valor es 1. 1 y 0. Fíjense, aquí está. Bien, entonces eso es más o menos lo que quiero que ustedes entendieran, que con un solo dato pueden construir los otros dos. Ahora bien, ¿cómo será el examen? Exactamente lo mismo, se le puede dar cualquiera de las 3 combinaciones y ustedes de una deducen las otras 2. Cuando tengan ya las 3, es decir, se le va a dar la tabla de la verdad, ustedes hacen el diagrama circuital y hacen la función booleana. Si le doy la función booleana, construyen la tabla de verdad y construyen el diagrama circuital. Si es el diagrama circuital, construyen la tabla de verdad y la función booleana. Ahora bien, ya teniendo las 3 informaciones, entonces, ¿qué hacen?
en Proteus van a simular ya lo que es con las compuertas. ¿Cuáles compuertas? Estas que les dije en la primera guía. 7400, 7408, sí. La compuerta AND tiene un código. La compuerta OR tiene otro código. La compuerta NOT tiene otro código. Bien, que son las que realmente van a utilizar. La XNOR y la NAND como tal todavía no. Simplemente vamos a hacer básicos con las compuertas más básicas. Pero entonces, ¿cómo se conectan? Recuerden, en la primera guía vamos a suponer precisamente la compuerta, vamos a la compuerta más básica para que ustedes la vean mejor. Ajá, aquí está la compuerta AND. La compuerta AND es la 7408. Y fíjense que en Proteus, ¿verdad? Al ustedes tener o lo buscan por la compuerta AND o la buscan por el código. Si la buscan por el código, ustedes van a observar que tiene 4 compuertas lógicas. Utilizan una para hacer el diseño. Bien. Entonces, para que más o menos, ¿y cómo la alimentan? Recuerden que lo tienen que alimentar, por aquí dice, de 4 a 5 voltios. Bien, de todas maneras yo les voy a mostrar, les voy a compartir un video precisamente con esas compuertas lógicas. Bien, para que pues les sirva de complemento.